Lionel Messi había terminado una jornada de entrenamiento particularmente dura con el Inter Miami. El sol de la Florida abrasaba la piel, y los jugadores se refugiaban en la sombra mientras recuperaban el aliento. El vestuario, como era habitual tras un día extenuante, estaba lleno de risas, chistes y el típico ambiente distendido entre compañeros que comparten una rutina diaria de esfuerzo y sudor. Los sonidos de las conversaciones llenaban el espacio, pero Messi permanecía callado, pensativo. Mientras se quitaba sus botas de fútbol, su mente divagaba por los eventos del día, concentrado en pequeñas ideas que giraban sin cesar. Entonces, el teléfono en el bolsillo de sus pantalones cortos vibró, sacándolo abruptamente de su ensimismamiento. Sacó el dispositivo y miró la pantalla. El nombre de Jordi Alba aparecía en grandes letras. El gesto relajado en su rostro cambió levemente, su ceño se frunció por un instante. A pesar de ser buenos amigos desde sus días en el Barcelona, no era usual que Jordi lo llamara en ese momento del día, y mucho menos en plena temporada. Una sensación de inquietud empezó a crecer en su pecho. Algo no encajaba, y la anomalía en el horario de la llamada lo puso en alerta. Sin perder tiempo, deslizó su dedo por la pantalla y atendió la llamada. «¿Qué pasa, Jordi?», preguntó con un tono tranquilo, aunque sus palabras ya reflejaban una ligera preocupación que trataba de disimular. Del otro lado de la línea, la voz de Jordi sonaba diferente a lo habitual, más grave, sin el toque de ligereza que solía tener. No hubo charlas previas ni introducciones amables. Jordi fue directo al punto. Andrés Iniesta, su antiguo compañero de equipo y uno de sus amigos más cercanos, había colapsado durante un partido en los Emiratos Árabes Unidos, donde jugaba desde que había dejado Japón. El incidente había sido grave. Aunque los detalles aún eran limitados, lo único claro era que Andrés estaba en un hospital, y los médicos aún no podían determinar con certeza la causa ni la gravedad de su condición. El impacto fue casi físico. Messi sintió una sacudida interna, como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. Una mezcla de sorpresa, angustia y una sensación de impotencia lo envolvieron. Andrés Iniesta no era solo un compañero de fútbol, era alguien que había compartido momentos clave de su vida, desde la adolescencia hasta los más altos momentos de gloria en el Barcelona y la selección española. El nombre de Iniesta evocaba en Messi una oleada de recuerdos, victorias épicas, trofeos levantados, celebraciones llenas de euforia, pero también largas conversaciones en el vestuario, momentos fuera del campo, cenas y reuniones familiares. Todo eso pasó como un relámpago por su mente, pero ahora, la imagen de su amigo estaba teñida de fragilidad. Mientras Jordi intentaba darle más información sobre lo que estaba sucediendo, Messi apenas podía procesar las palabras. Su mente estaba ya a miles de kilómetros, en Abu Dhabi, imaginando el rostro de Iniesta, tendido en una cama de hospital, rodeado de médicos. La urgencia de estar allí, de acompañarlo en ese momento crítico, se apoderó de él. Sin más, Messi terminó la llamada y se levantó de un salto del banco en el que había estado sentado. Todavía con su uniforme de entrenamiento puesto, se dirigió hacia la salida del vestuario, dejando atrás a sus compañeros, quienes seguían charlando y riendo, ajenos a lo que acababa de suceder. A medida que avanzaba por el pasillo, los sonidos familiares del vestuario fueron reemplazados por el eco de sus pensamientos. Sabía exactamente lo que tenía que hacer: llegar a casa, preparar su equipaje y tomar el primer vuelo disponible hacia los Emiratos Árabes Unidos. El trayecto hasta su coche se sintió como un largo corredor, en el que el paisaje de Miami se desdibujaba ante sus ojos. Su mente estaba completamente enfocada en Andrés. La sensación de urgencia lo envolvía, y cada segundo que pasaba parecía eterno. La vida, que tantas veces había controlado en el campo de juego, se le escapaba de las manos, y esa sensación de vulnerabilidad le resultaba insoportable. Cuando llegó a casa, Antonella y los niños lo recibieron, como de costumbre. Su hogar, normalmente un refugio de paz y calma tras las duras sesiones de entrenamiento, de repente le pareció un lugar distante. Antonella lo miró con extrañeza. Inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. La expresión en el rostro de Messi, seria y cargada de una urgencia que raramente mostraba, lo decía todo. «Leo, ¿qué pasa?», preguntó Antonella, con una preocupación evidente en su tono. Messi, que normalmente encontraba las palabras con facilidad para hablar de cualquier situación, en ese momento se sintió torpe, buscando la manera de explicarle lo que estaba ocurriendo. «¿Es Andrés?», comenzó, con la voz apenas contenida. Se desmayó en pleno partido. Está en un hospital en Abu Dhabi. No sé qué tan grave es, pero necesito ir. Antonella no necesitó más explicaciones. Sabía lo que Andrés significaba para Lionel. No era solo un amigo, era más que eso. Durante años, habían compartido una conexión tan profunda que parecía ir más allá del fútbol. Era como un hermano para Messi, una persona en la que siempre había podido confiar.
Sin decir nada más, lo ayudó a empacar con la rapidez que la situación requería. Entendía que Messi no podría estar tranquilo hasta que estuviera al lado de Iniesta. En pocos minutos, Messi tenía todo listo. Había contactado a su equipo de logística, quienes ya estaban organizando su vuelo en un jet privado. Mientras tanto, Antonella intentaba tranquilizarlo con palabras suaves, recordándole que los médicos harían todo lo posible para cuidar de su amigo. El aeropuerto de Miami, como de costumbre, estaba repleto de gente, pero Messi, acostumbrado a moverse con discreción, pasó por los controles de seguridad y las aduanas sin problemas. Sin embargo, a pesar de la velocidad con la que se desarrollaban los acontecimientos, cada minuto le parecía una eternidad. Mientras esperaba para embarcar, su mente no paraba de generar imágenes de Andrés. ¿Estaría consciente? ¿Qué tan grave sería la situación? Cada vez que intentaba calmarse, un nuevo pensamiento lo sacudía, aumentando su ansiedad. Finalmente, el avión despegó, y mientras la ciudad de Miami se desvanecía bajo el manto de la noche, Messi miraba por la ventana, pero sus pensamientos estaban a miles de kilómetros, junto a Iniesta. Rememoraba aquellos días en la Masía, cuando ambos eran apenas adolescentes con sueños compartidos. Iniesta siempre había sido una figura de serenidad, alguien en quien Messi confiaba completamente, tanto dentro como fuera del campo. Esa misma calma que había sido un pilar en su relación ahora parecía quebrada, y la incertidumbre sobre su salud lo asfixiaba. Durante el vuelo, Messi intentó distraerse revisando su teléfono, pero no llegaban nuevas noticias. El silencio en torno a la situación de Andrés solo hacía que su preocupación aumentara. Las largas horas en el aire se hicieron insoportables. Intentaba mantener la calma, pero la imagen de Iniesta tendido en el campo, rodeado de médicos, no dejaba de rondar su cabeza. Tras lo que le parecieron siglos en el aire, finalmente aterrizó en Dubái. Desde allí, lo esperaba un coche que lo llevaría directamente a Abu Dhabi, donde se encontraba el hospital en el que Andrés estaba internado. A pesar de la modernidad de las autopistas y rascacielos que pasaban a su alrededor, Messi no prestaba atención a su entorno. Su mente estaba fija en un solo pensamiento: llegar al lado de su amigo lo más rápido posible. Cuando llegó al hospital, fue recibido por algunos miembros del equipo de Iniesta y personal médico. El ambiente era solemne, los rostros tensos y preocupados. Lo guiaron hacia una sala de espera cercana a la unidad de cuidados intensivos, donde se encontraba Andrés. Allí, le informaron que aunque Iniesta había recuperado la conciencia, seguía en una situación delicada. El problema que inicialmente parecía un simple desmayo ahora se consideraba algo mucho más serio. Los médicos sospechaban de un problema cardíaco y estaban realizando pruebas adicionales para determinar el alcance de la condición. Sentado en una silla incómoda, Messi no podía apartar la vista de la puerta que conectaba la sala de espera con el área donde Andrés estaba siendo tratado. Cada vez que alguien pasaba por esa puerta, su corazón se aceleraba, esperando recibir alguna noticia, alguna señal de que todo estaría bien. El tiempo en esa sala de espera fue interminable. Los minutos pasaban con una lentitud angustiante, y Messi, incapaz de controlar su ansiedad, se encontró repasando mentalmente los momentos que había compartido con Iniesta a lo largo de los años. Recordó la final del Mundial de 2010, cuando Andrés marcó el gol que llevó a España a su primer título mundial. Ese momento, que había sido una de las mayores alegrías para sus amigos y compatriotas, ahora se veía envuelto en una preocupación que eclipsaba cualquier otro recuerdo. Pensar en la fragilidad de su amigo, que siempre había sido una fuente de calma y fortaleza, lo descolocaba completamente. Finalmente, después de lo que le parecieron horas eternas, un médico se acercó para hablar con Messi. La noticia, aunque aún preocupante, traía algo de alivio. Iniesta había despertado y estaba consciente. Sin embargo, su estado seguía siendo grave. Los médicos habían identificado un problema cardíaco que requería tratamiento inmediato, pero al menos, su amigo estaba fuera de peligro inminente. Aunque la situación no era ideal, la noticia de que Andrés había recobrado la consciencia fue suficiente para que Messi sintiera una pizca de alivio. Con el permiso del equipo médico, Messi pudo finalmente entrar en la habitación de su amigo. Mientras caminaba hacia la cama, su corazón latía con fuerza. Iniesta, con la piel pálida y los ojos cansados, estaba conectado a varias máquinas, pero al ver a Messi entrar, una leve sonrisa asomó en su rostro. Aunque era una sonrisa débil, esa pequeña señal de reconocimiento le dio a Messi el consuelo que necesitaba. Messi se acercó a la cama y tomó la mano de Andrés. No era necesario hablar. Después de tantos años juntos, su amistad había trascendido las palabras. Solo estar ali, acompañándolo en ese momento de vulnerabilidad, era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Messi decidió no moverse de Abu Dhabi hasta que estuviera seguro de que Iniesta estuviera fuera de peligro.
Se instaló en un hotel cercano y pasaba largas horas en el hospital, al lado de su amigo. Cuando Andrés estaba despierto, charlaban sobre los viejos tiempos, recordando las victorias en el Barcelona, las noches épicas de Champions y los momentos compartidos en la selección española. Pero cuando Andrés dormía, Messi simplemente se quedaba allí, en silencio, reflexionando sobre lo frágil que puede ser la vida, incluso para aquellos que parecen inquebrantables. Con el paso de los días, más amigos y compañeros comenzaron a llegar al hospital. Xavi Hernández fue uno de los primeros en aparecer, seguido de otros antiguos jugadores del Barcelona. La habitación de hospital, que al principio había sido un lugar de preocupación y tensión, poco a poco se convirtió en un espacio donde las risas y los recuerdos compartidos comenzaron a llenar el ambiente. Aunque la situación de Andrés seguía siendo seria, la presencia de sus viejos amigos le daba fuerzas para enfrentar la difícil recuperación que le esperaba. Para Iniesta, el apoyo de sus compañeros fue fundamental. A pesar de que su recuperación sería larga y difícil, tener a personas tan importantes a su lado le daba el ánimo necesario para seguir adelante. Los médicos, aunque cautelosos, comenzaron a ser más optimistas a medida que los días pasaban. Finalmente, llegó el momento en el que Messi tuvo que regresar a Miami. Aunque Iniesta seguía recuperándose, su estado era estable, y lo peor había pasado. La despedida fue emotiva. Aunque Lionel sabía que su amigo aún tenía un largo camino por recorrer, se sentía aliviado de que Andrés estuviera fuera de peligro inmediato. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Si bien la preocupación seguía presente, Messi reflexionaba sobre todo lo que había sucedido y sobre las lecciones que había aprendido. Sabía que el fútbol seguiría siendo su pasión y su vida, pero esta experiencia le había recordado que lo más importante no eran los trofeos ni los títulos, sino las personas que lo acompañaban en el camino. Las amistades, las relaciones y los momentos de apoyo mutuo eran lo que realmente daba sentido a todo. Cuando Messi aterrizó en Miami y volvió a los entrenamientos con el Inter Miami, algo en él había cambiado. Aunque seguía siendo el mismo futbolista brillante y competitivo, aquellos que lo conocían bien notaron una mayor serenidad en él, una apreciación más profunda por las personas a su alrededor. Los meses pasaron, e Iniesta, rodeado de su familia y amigos, continuaba su proceso de rehabilitación. Messi, mientras tanto, seguía deslumbrando en el campo de juego. Sin embargo, la experiencia vivida en los Emiratos Árabes dejó una huella imborrable en su corazón, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de las relaciones que forjamos a lo largo de ella. Lionel Messi nunca olvidaría aquel vuelo apresurado hacia los Emiratos Árabes ni la preocupación que lo invadió al recibir la noticia sobre la condición de Iniesta. Pero también sabía que esa experiencia había fortalecido aún más los lazos que lo unían a su amigo y le había enseñado, una vez más, que el fútbol, aunque era su vida, no lo era todo. Lo que realmente importaba eran las conexiones humanas, las amistades que trascienden el tiempo y los trofeos, y la capacidad de estar presente cuando los demás más te necesitan. Así, Messi continuó su carrera, con el corazón lleno de gratitud y una renovada comprensión de lo que realmente significaba ganar en la vida. No se trataba solo de goles y títulos, sino de estar allí para las personas que amas en los momentos más difíciles.